Amén. Hermanos, tengo la preciosa bendición de poder compartir el Evangelio con ustedes. Y bueno, para ir directo al grano, ¿cierto? Vamos a releer este texto de Isaías, pero vamos a leer solamente los dos primeros versículos de Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El título del sermón, como ya lo ha anunciado el pastor en la mañana, hermano, es el año agradable de Dios. Yo creo que todos los que más o menos tenemos algún grado de o algún tiempo en la iglesia o en la fe evangélica hemos escuchado esto. Todos quizás hemos escuchado esto del año agradable de Dios y lamentablemente muchos de nosotros lo hemos escuchado de una manera totalmente tergiversada. Hombres y mujeres, ¿cierto?, que han usado este texto para decirle a la gente de que este es el año en que Dios va a cumplir tus sueños. Este es el año en que Dios va a cumplir tus metas. Este es el año agradable del Señor, donde Él va a cumplir los anhelos de tu corazón. Amados, lo primero que diremos respecto de eso es que el texto no está haciendo alusión a eso. El texto no está hablando de algo tan vano, no está hablando de algo tan terrenal, esto no está hablando de algo tan intrascendente. Esto apunta a algo mucho, pero mucho más profundo, mucho más glorioso, trascendente absolutamente, eterno, algo espiritual. Las palabras de Isaías están enmarcadas, nosotros todos más o menos sabemos que Isaías tiene 66 libros, y esto está en la última parte, el último fragmento, el último espacio, podríamos decir, de este libro. Y en todo, desde el capítulo 60 en adelante, empieza a hablar Isaías de la redención del pueblo de Dios. Todo está enmarcado en la redención de la nación de Dios. Anuncios a la nación de Israel de rescate. Les está diciendo ahí a los israelitas, podríamos decir, a los judíos, a la nación elegida por Dios, le estaba diciendo que Dios iba a venir en rescate de ellos, a sacarlos de la opresión, a sacarlos de la esclavitud. Es ahí donde se enmarca este texto. Y lo hace nosotros entendiendo hoy día, ¿cierto?, haciendo alusión a que iba a venir una persona. O sea, nosotros sabemos que lo dice haciendo alusión al Mesías, el Cristo, el ungido. Estas tres palabras que podríamos decir que significan lo mismo, ¿no? Representan a una persona, a alguien anunciado en Génesis 3:15, que iba a nacer de una mujer, un ser humano, que iba a venir a rescatar a la nación de Israel. Apunta a este hecho. Y este Mesías, este ungido, iba entonces a cumplir ciertas cosas. Las cosas que nosotros vemos en este texto y que quizás podemos repasarlas. Él, entonces, este Mesías, iba, como dice el texto, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Vendará a los quebrantados de corazón. Publicará libertad a los cautivos. A los presos se les abrirá la cárcel. Esta era la noticia. Iba a proclamar, ¿cierto?, el año de la buena voluntad de Dios. Pero juntamente con eso también publicaría el día de la venganza de Dios. Y él iba a consolar
a los enlutados. Son muchas cosas las que iba a venir a hacer este Mesías, este Cristo. Ahora bien, nos debe llamar la atención algo de este texto. Y es que si es que el Señor iba a mandar a rescatar a todo este tipo de personas, esto, por una consecuencia lógica, nos dice a nosotros que hay un cierto grupo de personas que se encasillan o que pueden ser identificadas con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se le iban a venir a predicar buenas nuevas a los abatidos, significa que hay abatidos. Existe un grupo de abatidos. Asimismo, si vendrían a vendar a los quebrantados de corazón, entonces hay quebrantados de corazón. Deben existir estos. Si se iba a publicar libertad a los cautivos, es porque deben existir cautivos. El razonamiento es muy simple y lógico. Si se iba a sacar a personas de la cárcel, es porque habían personas encarceladas. Si se iba a proclamar, entonces el año de la buena voluntad de Jehová, podríamos pensar que alguien estaba esperando ese mensaje. Y si se publicaría el día de la venganza de Dios, significa que hay personas que están en enemistad con Dios y que Dios se iba a vengar. También dice que se iba a consolar a los enlutados. Y esto nos dice entonces que hay personas enlutadas. Quiero aclarar, hermanos amados, que este texto no apunta a una literalidad. Yo quiero dejar claro esto. Cuando el Señor está diciendo que le abrirá la cárcel, sacará de la cárcel a los que están presos, no significa que el Señor iba a venir a los que estaban, ¿cierto?, condenados por delitos X y lo iba a sacar. Eso no está diciendo el Señor, no está apuntando a eso. No está diciendo eso. Él apunta a una realidad mucho más hermosa y profunda, una realidad espiritual. Amados hermanos, hoy día nos convoca a predicar este glorioso evangelio. El evangelio, como nosotros sabemos, son buenas noticias. Es un mensaje que son buenas noticias. Y si nosotros analizamos solamente esto, podemos decir entonces que el Mesías prometido, del cual está hablando Moisés, él vendría entonces con muy buenas noticias, vendría a vendar a los quebrantados de corazón, vendría a dar libertad a los que están presos, él vendría a publicar el favor de Dios, él vendría a hacer una serie de cosas que realmente son buenas noticias. Lo que nosotros quizás, viendo este texto, podríamos preguntarnos: ¿sucedió esto? ¿Sucedió que el Señor cumplió su promesa? Recordamos que esto es una promesa para la nación de Israel. Hoy día los judíos todavía están esperando esto. Pero esto sucedió. Si esto sucedió, son tremendas noticias. Si esto realmente aconteció, es porque es una noticia maravillosa. La pregunta es: ¿esto realmente sucedió? ¿Tiene que ver algo con nosotros esto? ¿Nos importa? ¿O deberíamos nosotros decir: no, este es texto para los judíos, nosotros no tenemos nada que ver con esto? La verdad que analicemos otras cosas de la Escritura. Hermanos, veamos lo que sucede en las Escrituras. Quiero, por favor, que nos traslademos a Lucas, y si alguien puede acompañarme, evidencia es que no puede oírlo. Lucas, en su capítulo 4, describe lo siguiente. Desde el versículo 16 al 21 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado. Está haciendo alusión justamente a nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y fíjense lo precioso que sucede aquí.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto es algo hermoso, algo precioso, algo que ni siquiera en nuestras mentes va a poder caer nunca. ¿Cómo es posible que Dios se haya compadecido tanto y haya mostrado tanto amor con el pueblo de Israel? Porque la promesa era para la nación de Israel, para los israelitas. Pero el Señor Jesús vino y cumplió esta promesa. En otras palabras, Él dijo: la redención, la salvación, la libertad prometida, ¿cierto?, a una nación, hoy día está aquí. Se ha cumplido, el favor de Dios hoy día está dado hacia nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque como dijimos anteriormente, hay un grupo de personas. Hay un grupo de personas que sabemos que son los receptores de este mensaje. Hay un grupo de personas que van a oír esto y van a decir: eso es para mí. Eso que está diciendo es una buena noticia para mí. No es para otro, es para mí. Y nosotros ya hemos hablado de ellos. ¿Quiénes son, por tanto? Los quebrantados de corazón. ¿Quién es el quebrantado de corazón? Cuando el Señor habló de las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados, ¿cierto?, los pobres en espíritu. Estos son los que se quebrantan, los que lloran después, dice. ¿Quién puede ser quebrantado de corazón? Solamente puede ser quebrantado de corazón alguien que se encuentra, que se puede mirar a sí mismo y mirar a Dios y decir: yo no tengo nada que entregarle a Dios. El problema de los hombres hoy día es que básicamente todo hombre se cree bueno. Yo creo que continuamente cuando los hermanos van a predicar a la calle le dicen: oiga, ¿y usted dónde cree que se va? No, yo me voy al cielo. ¿Y por qué? Porque soy buena persona. La gente, todo el mundo tiene una percepción de que es buena persona. Y no se puede quebrantar de corazón porque a sus propios ojos esa persona se siente bien. Pero el Señor dice: hay una cantidad de personas que son quebrantadas de corazón. Esas personas son las que pueden ver su propia maldad delante de Dios. Nosotros tenemos una misión, amados hermanos. La Iglesia de Cristo tiene una misión. Y esa misión es llevar el mensaje del Evangelio a la gente, a las personas que están afuera, a aquel que no entiende nada de Dios. Nosotros estudiamos continuamente las Escrituras para ver ciertas cosas en las Escrituras. Y en las Escrituras es que nosotros podemos comprobar, hermanos, que Dios es santo, santo, santo. Dios no admite maldad. Dios es puro, pulcro, otro. Dios no puede tener ningún tipo de comunión con ningún tipo de mal. ¿Qué garantía le puede dar al hombre pensar que Dios puede ser corrupto? No, es que Dios acepta a todas las personas en el cielo y ahí van a estar todos porque Dios los va a perdonar a todos. Si Dios no se indigna con el mal, Dios es corrupto. Pero Dios se indigna con el mal. Dios no puede tener comunión con el mal. Y Dios debe ajusticiar el mal y la maldad. Él es justo para castigar a todo aquel que transgrede su ley. Cuando nosotros vemos los 10 mandamientos de Moisés, podemos ahí encontrar no solo una ley para que los hombres vivan, encontramos ahí el estándar de Dios. Los 10 mandamientos nos dicen a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Y el problema de todo el mundo es que cuando todo el mundo se encuentra con ese espejo, todo el mundo se debe encontrar pecador. ¿Hemos hecho ese ejercicio todos nosotros? ¿Nos hemos mirado al espejo de los 10 mandamientos para vernos a nosotros mismos? Hemos dicho: no mentirás. Y nosotros hemos dicho: sí, verdad es que no he mentido. Todos somos unos mentirosos. Todos hemos mentido. Todos hemos hecho maldad.
La Biblia dice clarísimo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad del mundo. Todos han pecado, todos han transgredido la ley de un Dios santo, todos han atentado contra la santidad de Dios. Somos todos unos rebeldes delante de Dios. Y Dios debe emitir el juicio porque Él no puede soportar la maldad. Pensemos en esto, hermanos. Nosotros muchas veces hoy día vivimos en un mundo, y en esta nación vivimos en una nación, lamentablemente, hermanos, cada vez más corrupta. Y si nosotros pensáramos en un niño que está siendo golpeado cruelmente por un adulto, abusando de él, y nosotros somos testigos de esa maldad, y lo aplaudimos, o no hacemos nada, nosotros nos volvemos cómplices de esa maldad. Dios no es así. Dios, cuando ve la maldad, se indigna y dice, esa maldad va a ser pagada. Dios es un Dios justo, no es corrupto. Y esa es la condición de todo hombre. Todo hombre se va a parar y se va a encontrar tarde o temprano con Dios. No hay nadie de los que estamos acá que no vaya a morirse, a no ser que el Señor venga antes. Pero todos nos vamos a morir. Y no solamente nos vamos a morir nosotros, se van a morir nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Van todos caminos a encontrarse con Dios. Quizás ese no es tanto problema, ¿no? El problema es qué va a pasar si ellos se encuentran con Dios en sus pecados. Nosotros amamos quizás a nuestros padres inconversos, a nuestros hijos inconversos, a nuestros amigos inconversos. Y poco meditamos en el destino de ellos. ¿Por qué? Porque poco meditamos en el Evangelio y muchas veces llegamos a concluir que realmente, hermano, ¿creemos esto o no lo creemos? Recuerdo el caso de un hombre condenado a muerte. Estaba sentenciado a la muerte. Vino un predicador y le empezó a predicar el Evangelio. Y le mostró todas estas cosas. El hombre es un pecador delante de Dios. Dios es totalmente bueno, tiene que ajusticiarlo porque Dios no admite el mal. Debes arrepentirte, le habló de Cristo. Y el preso le dijo al predicador, ¿tú realmente crees esto? El predicador le dijo, sí, sí lo creo. El enjuiciado le dijo, sabes que yo no creo que tú lo creas. ¿Por qué? Porque si yo realmente creo que eso es verdad, yo no pararía de predicar el Evangelio. Nunca. Hermanos, esa es la realidad. Nosotros perdemos el tiempo. Porque la verdad es que nosotros estamos muy cómodos con nuestra vida evangélica. Pero el Evangelio no forma parte de lo que nosotros meditemos todos los días. Hay personas que amamos que se están yendo al infierno. ¿Y por qué? Porque no somos capaces de explicarle que ellos son malos, que están condenados, que están perdidos. Cuando una persona puede comprender que está perdida, que ha atentado contra Dios, esa persona puede llegar, si es que Dios lo hace justamente, a ser un quebrantado de corazón. Ese puede llegar a decir y mirar en su interior y decir, estoy perdido. Ese hombre puede pararse en su oración y decir, Señor, no, gracias porque soy. No, él va a decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Solamente alguien que entiende su culpabilidad delante de Dios puede pararse delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Señor, he pecado contra ti. Señor, ten misericordia de mí. Eso habla de un quebrantamiento, habla de una angustia. Eso es lo que debe suceder en el corazón de todo hombre. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje, hermanos. Porque ese hombre que está angustiado, desesperado, preso de Satanás, preso de la muerte, él es un esclavo. Ese hombre tiene una salvación. Ese hombre tiene una oportunidad. Hermanos, hay buenas noticias para ellos. Y para aquel que quizás hoy día entiende que se va a enfrentar a Dios y está en sus pecados, hay una salvación. El Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto yo vengo a predicarles el Evangelio. Eso lo hizo Cristo. Él vino entonces a libertar a los que estaban cautivos, Él vino a dar libertad a los que estaban presos, Él vino a vendar a los quebrantados de espíritu, Él vino a dar salvación a aquellos que estaban en condenación. El glorioso Evangelio de Jesucristo no solamente implica, oye, hay salvación, tenemos que nosotros saber explicar que Cristo
Dios mismo se hizo carne, conforme a lo que la Escritura había dicho. Él vivió una vida perfecta de obediencia y santidad como nosotros no pudimos vivir nunca. No, es que Cristo fue un gran maestro. No. Cristo era Dios. Es Dios. Y vivió sin pecar. Nosotros mentimos continuamente. Cristo nunca pecó. Él no vio ningún tipo de pecado, hermanos. Y vivió una vida perfecta. Y sin tener que subir a pagar en la cruz. Lo hizo. Subió voluntariamente a la cruz del Calvario. Se entregó Él voluntariamente hacia los romanos, hacia los judíos. Se entregó voluntariamente al escarnio. Cristo voluntariamente se entregó a ser torturado. Cristo voluntariamente se entregó a ser azotado, a sufrir la tortura del flagelo. Él voluntariamente subió a la cruz. Él voluntariamente recibió los clavos en sus manos, en sus pies. Él voluntariamente dejó que le pusieran una corona de espinas en su cabeza. Él voluntariamente entregó su espíritu, recibiendo la ira de su Padre, y lo hizo porque Él amaba a su iglesia, porque Él los amaba. Hermanos, no podemos hablar del Evangelio si no hablamos de Cristo. Él no tenía ninguna obligación con nosotros. Nada. Tú y yo, todos nosotros, lo único que merecemos de Dios es su justicia. El castigo por nuestros pecados. El infierno. Todos merecemos el infierno, porque todos hemos pecado contra un Dios santo. Pero Dios, aun cuando nosotros éramos sus enemigos, hermanos, aun cuando nosotros vivíamos en una continua transgresión delante de Dios, aun cuando nosotros nos rebelamos continuamente contra Dios, Dios envió a su Hijo. Y su Hijo, hermanos, murió en la cruz, pero no solamente eso. Cristo resucitó el tercer día. Cristo resucitó entre los muertos. Fue levantado por el poder del Padre. Y le dijo al mundo: no hay otro Dios como yo. Nadie ha resucitado como yo. Las palabras que yo dije en mi ministerio terrenal son verdad. Yo he vencido a la muerte. ¿Dónde está hoy, hijo, en tu muerte? ¿Dónde está? ¿Dónde está la paga del pecado? ¿Dónde está entonces el castigo? A los que creen, a los que se arrepienten de sus pecados, a los que se arrepienten de su vana manera de vivir, de su manera vil de vivir, porque es vileza. El entregarse a vivir tu propia vida con tus propias consignas, con tus propias imaginaciones y alejarte, olvidarte de Dios, no es nada más que una vileza ante un Dios santo. El llamado es a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz, que Él resucitó, que saben que son pecadores delante de Dios. El llamado a aquellos que son contritos en su espíritu, que son quebrantados, que se entienden presos, condenados. El llamado a ellos es a arrepentirse, a dejar su manera de pensar, de vivir, de actuar y mirar a Cristo en fe. Creer en Jesucristo. Porque Él en la cruz del Calvario hizo un sacrificio perfecto, hermoso, glorioso, único. No quiere Él más obras nuestras. Nosotros no vamos a completar nuestra salvación con las obras de la cruz. Fue completo. Cristo hizo absolutamente todo. Y como Él lo hizo todo por nosotros, ahora Él nos ha comprado. No somos nuestros. No pensemos que somos nuestros. Usted no hace su bien, usted no hace lo que quiere. Cuando usted se somete al señorío de Cristo, dice: Él es mi rey y ahora Él me manda porque Él murió por mí, hermanos. El llamado es a los quebrantados de corazón, a que mediten profundamente en el verdadero sentido de la vida. La vida no se trata de los bienes que el hombre tiene. La vida no se trata de cuánto como, de cuánto duermo.
La vida se trata de poder conocer a Cristo. Amén. Hermanos, los invito a orar brevemente. Amado Dios, nos presentamos delante de usted, Señor, reconociendo nuestra maldad, reconociendo las profundas transgresiones de nuestro corazón, reconociendo, Señor, su santidad, su justicia, su perfección, pero también agradecido, Señor, porque por medio del derramamiento de su sangre es que tenemos entrada al cielo, a una eternidad con usted, no por nuestras obras perversas, sino por el sacrificio hermoso y perfecto de su Hijo. Rogamos, Señor, que el Evangelio, para quienes que creemos, sea algo en lo que meditemos profundamente día a día, que condicione nuestras vidas. Pero también rogamos, Señor, que nos lleve a predicarlo a las personas que amamos, que conocemos. Tenga misericordia, Señor, de aquel que oye su glorioso Evangelio, y por medio de él, Señor, traiga vida a quien está en tinieblas. Traiga luz, Señor. Traiga salvación a aquel que está en condenación. Vende, Señor, por medio de su Evangelio a los quebrantados de corazón. De libertad, Señor, a los que están presos. Rogamos, amado Dios, que usted muestre su misericordia para con nosotros y quienes amamos. En el nombre de su Hijo, de nuestro amado Señor Jesucristo.